Cuando un equipo acostumbra a los suyos a coronarse con constancia y consistencia, es muy duro aguantar las sequías, esas que se alargan y se alargan en una agonía incesante, que no parece encontrar su final. Todavía más duele el recuerdo cuando aquellos que forjaron la grandeza del equipo son ídolos de la más alta gracia: los Pereda, Da Silva, Matosas, Rodríguez, Cristante, Epaminondas, Sánchez, Ciña, Dosal, Estay, Talavera, Eugui, Estupiñán, García, Contreras, Los Taunao, Abundis, Mancilla, Carmona y el más aclamado de todos, el hombre que vino de Saturno a jugar fútbol, José Saturnino Cardoso. 1967, 1968, 1975, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010 fueron los años que el Toluca se ganó el respeto del fútbol mexicano, pero el tiempo transcurría, los torneos cortos pasaban uno tras otro y el Diablo simplemente no conseguía tirar más fuego. Eso hasta que 15 años después del bicentenario aterrizó en la capital mexiquense un entrenador de prosapia, de esos que sí saben cómo ganar, que mueven sus piezas y motivan a los suyos hacia el camino correcto, al que importa, al que culmina en trofeos grabados con el nombre del club. Y sin embargo, la verdadera figura de esta gesta fue un protagonista que debió serlo desde hace mucho, un jugador mexicano con talento de barrio, de calle, de llano, de esos que soñamos con ver en decenas, pero que por muchísimo tiempo decidió no explotar, no ejercer, no valorar. Para fortuna de todos aquellos que amamos el balompié nacional, en su retorno a casa, ataviado color rojo de pies a cabeza, Alexis Vega se encargó de jugar al fútbol, de raspar la pelota con una clase que deslumbra, de patear a gol con maestría, de fabricar un equipo goleador con la banda de capitán y el objetivo en la frente: consagrarse por fin como un flamante campeón. Luego de obtener la 10ª estrella en el Bicentenario 2010, tras vencer a Santos desde el punto penal, a una tanda sumamente nerviosa, algo empezó a salir mal para el Toluca. Aunque en ocasiones era un equipo dominante, el tan ansiado trofeo comenzó a negarse en múltiples ocasiones. 2 años y medio más tarde tuvieron la oportunidad de bordar una estrella en el escudo. Bajo el mando de Ojitos Meza finalizaron en el primer lugar de la clasificación con 34 puntos y solo 3 partidos perdidos. En cuartos de final eliminaron a Chivas y en semifinales al América. Sin embargo, en la final se toparon con pared, pues unos sorpresivos Xolos de Tijuana levantaron su primer título de primera división. Una escuadra fronteriza que curiosamente era dirigida por el Turco Mohamed. Pasaron un par de torneos y aunque se quedaron cerca de una final más, en 2013 fueron eliminados por las Águilas en semifinales. En el plano internacional pelearon por el título de la Conca Champions ante Cruz Azul, pero con todo y que terminaron la serie en casa, un gol de Mariano Pavone le entregó el trofeo a los de la Noria. Pasaron los años y el cuadro choricero era una constante en las liguillas, mas no podía sobrepasar esa barrera de semifinales. Un año después de la remodelación de su estadio, tuvieron la chance del doblete nacional, pues llegaron a la final de Copa ante Necaxa, solo que los hidrocálidos se alzaron como campeones, gracias a un autogol de Santiago García. Por otra parte, en Liga volvieron a finalizar en la cima de la general. En la fase de eliminación despacharon a Morelia, tomaron venganza ante Xolos, y en la final se encontraron con un viejo conocido que traía muy gratos recuerdos: Santos Laguna. No obstante, no se pudo repetir el mismo desenlace que en 2010, y los de Torreón se llevaron a la eliminatoria con un 3-2 global. Tremendo fracaso para Cristante, que de 2 finales no ganó ninguna. Desfilaron entrenadores como Ricardo Lavolpe, el regreso del Chepo de la Torre, así como el de Cristante, pero fue hasta la llegada de Nacho Ambriz que regresaron a saborear su 11º trofeo liguero. En el Apertura 2022, los del Estado de México no tuvieron la mejor fase regular y terminaron en la 6ª posición. Una maldita, pues nunca en torneos cortos ningún campeón ha salido desde ese puesto. En el repechaje no hubo problemas con los Bravos de Juárez, ni tampoco en cuartos con los Laguneros. En semifinales se eliminaron de manera cardíaca al AVE y en la final se cruzaron con el Pachuca, que era un vendaval. Desafortunadamente para el Diablo, los Tuzos no tuvieron piedad y con un abultado 8-2 dejaron sobre la lona al conjunto escarlata. Ya en diciembre de 2023 hicieron oficial la llegada de Renato Paiva, entrenador con el que encontraban mucha regularidad.
pero solo durante las 17 jornadas, ya que en duelos de vida o muerte siempre quedaron a deber. Durante la apertura 2024 fueron segundos en la clasificación y en los cuartos se enfrentaron al cuadro azul crema, que se coló por el play-in. A pesar de que la mayoría los ponía como favoritos para avanzar de ronda, perdieron por un global de 4-0. Esto colmó la paciencia de la directiva, ya que decidió no renovar el contrato y desearle lo mejor en futuros proyectos. Tan solo una semana después firmaron un acuerdo con un entrenador que conoció a la perfección la liga y con dosis ganadora, el turco Mohamed, que tiene una cuenta pendiente con la institución desde 2012. Antonio Ricardo Mohamed Matijevich llegó a México en los años 90 y se convirtió en un ídolo de Toros Neza. Posteriormente jugó con equipos como América, Monterrey y Atlante. Al principio de la década de los 2000 comenzó su carrera en los banquillos con Zacatepec, le siguió Morelia, Querétaro y Chiapas. Después regresó con el club de sus amores, Huracán, aunque solo lo hizo por un breve periodo, para volver al fútbol mexicano con Veracruz, equipo con el que duró menos de 6 meses. Dirigió a Colón e Independiente, y luego de 4 años de ausencia en tierras aztecas, regresó con los Xolos de Tijuana, escuadra con la que empezó su romance con el triunfo. Y es que en el Apertura 2012 ganó su primera liga, 2 años más tarde hizo lo propio con el América, y con Monterrey levantó el Apertura 2019. En 2023 firmó con los Pumas, mas no pudo repetir la racha y cayó en semifinales ante los Tigres. Debido a problemas personales abandonó a Azules, así que tras un año de estar fuera del ojo público, estaba preparado para enfrentar un nuevo reto. El argentino trajo piezas como el Pollo Briseño, procedente de Chivas, Héctor Herrera, que llegó como agente libre, y Diego Barbosa de Xolos, así que contaron con plantilla completa para encarar el inicio del certamen. La historia del turco escarlata no pudo empezar de mejor manera que contra el equipo que alguna vez dirigió y causó estragos en el pueblo toluqueño, los Xolos. La novedad de que Alexis Vega cambió su dorsal número 25 por el mítico 9 de José Saturnino Cardoso. La Pantera Zúñiga pateó con mucha potencia pero sin dirección. Toño Rodríguez evitó que Robert Morales se estrenara como goleador y después Volpi se puso el jetpack para rechazar un tiro a balón parado. Fue al 39 que Paulinho aguantó perfecto por la banda de la derecha y envió un centro potente para Vega, que la enganchó e inauguró la cuota goleadora. El portugués también se encontró con la figura del cancerbero y en el último minuto del tiempo añadido, el brasileño le dejó un rechazo servido al Trotamundos, que de derecha puso el empate. Al regreso de la pausa, el Canelo Angulo le pintó la cara a su vigía y habilitó a segundo palo a su capitán, quien de cabeza le regresó la ventaja al conjunto del Estado de México. Más adelante, el 9 organizó el medio campo, lanzó a correr entre líneas a Eliño, quien enganchó al centro, y con un zapatazo bien ajustado clavó el tercero. No obstante, el Cholaje no se quiso quedar atrás y antes de entrar en la recta final se acercó por medio de Manuel Reynoso, quien llegó puntual a cerrar la pinza. Poco le importó a los Diablos el esfuerzo del rival y en cuestión de 5 minutos reafirmaron su victoria gracias al número 26, quien atendió un centro de Barbosa para finiquitar el 2-4. Extraordinario comienzo para el demonio, cuyo camino apenas comenzaba. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. balompié.mx. El debut en casa para Mohamed de igual forma sería muy especial, ya que su rival era un viejo conocido al que le guarda mucho cariño y respeto, solo que esa noche lo dejó a un lado. Al minuto 11 Morales le tocó con mucha potencia a Alexis, quien fungió como poste para el paulista, quien con toda la cara interna del botín incendió las llamaradas del infierno, presenciadas en primera fila por el cuerpo policiaco. Sergio Canales pateó dirección a la humanidad de Volpi. La Pantera obligó el recueste de Andrada. El español probó nuevamente sin fortuna y el corcho cabeció por encima del travesaño. Antes de ir a la charla táctica, Germán Berterame le pegó con la almohada y el Tecatito tuvo la igualada, mas no enfocó el arco escarlata. El dominio de los Rayados se mantuvo en la segunda parte, pues a los 2 minutos Jesús Corona se juntó con el ex del Betis, que la escondió y con una picadita puso los pares. Ambas escuadras buscaron romper la paridad, pero lo que no había era claridad de cara al arco enemigo.
hasta que apareció nuevamente el 10 extranjero, quien sacudió la madera y la bola se paseó por toda la línea sin superarla. Entonces Thiago Volpi le entregó la pelota al cantante Guerrero y abrazados se despidieron del fútbol mexicano. El árbitro puso punto final a una excelente trayectoria que comenzó desde 2010, mientras que el guardameta regresó a su país por motivos personales. El mismo día que los choriceros se presentarían en el Encanto para medirse a Mazatlán, el arquero brasileño dio una conferencia de prensa para explicar su salida del club y una posible llegada al gremio de Porto Alegre. Así que ahora, sin el que era su portero titular, Luis García se tuvo que poner los guantes después de casi 3 años, ya que no jugaba desde el 1 de mayo de 2022, cuando los mexiquenses empataron a 4 con el León. Eso siempre pasa en el fútbol mexicano. El joven se queda sentado esperando una oportunidad y cuando le llega está muy oxidado y le cuesta trabajo retomar el nivel. Rebasado el cuarto de hora, los mazatlecos pusieron en práctica lo aprendido a balón parado y Luis Amarilla le dio sus reyes atrasados a Facundo Almada, quien con una caricia adelantó al Morelia Morado. Sin embargo, fueron 2 minutos lo que le duró el gusto a los cañoneros, pues el de la Cuauhtémoc apareció por el costado de la derecha y mandó un servicio que fue respondido por Marcel Ruiz, que marcó el del empate. A pesar de que el mediocampista no pudo celebrar y tuvo que ser atendido por las asistencias, logró continuar en el partido. Hugo González estuvo atento ante el disparo de Elio Núñez, quien intentó en un par de ocasiones. En la segunda mitad, García estuvo bien posicionado para sostener el empate. Al 50 marcaron una pena máxima a favor de los sinaloenses, pero tras la revisión Adonai se echó para atrás y posteriormente el paraguayo no pudo estirar la pata para marcar el gol más fácil de su carrera. Vega probó a Alex del América, que escupió hacia un costado, y al 76 Esquivel la metió al área. Pereira fildeó espantoso. El que redebutó en el máximo circuito se quedó a medio camino y sin obstáculos de por medio, Amarilla marcó el 2-1. Los del jersey blanco casi arañan el empate, mas el portero con una tajada descomunal le entregó los primeros 3 puntos del semestre al conjunto dirigido por Vucetich, mientras que el turco perdió el invicto. Y sí, ya el chip ya lo cambiamos, ya estamos pensando en lo que viene y bueno, esto... En el fútbol las derrotas duelen, pero hay que hacerlo cáscara rápido y estar con todo para el miércoles. Nos tiene que servir de aprendizaje. Creo que tenemos que mejorar en esa parte de defender. El inicio del Chorizo Power no fue el mejor, pues de 9 unidades posibles sumaban solo 4, mismas que los Pumas, su próximo rival en la fila. Quien se estrenará con los Gallos de Querétaro fue el primero en causar peligro en la cabaña de la UNAM, solo que Pablo Lara hizo perfecto el Cristo para mantener la hoja en blanco. El Canelo también se animó a patear a puerta, pero el jovencito de 19 años se lanzó como veterano. García salió una vez más de forma precipitada, no más que para su fortuna Robert Ergas chutó terrible. Al 51 el oriundo de la CDMX se abrió la banda de la derecha y mandó el buscapiés, que fue interceptado por Nathan Silva para concretar el autogol. Exactamente 10 minutos después, Pablo Benevendo se proyectó al ataque. Gracias a la excelente cobertura del Memote, quedó de frente al arco para sacar un izquierdazo que significó la división de puntos. Al 73, Héctor Herrera hizo su debut con el Toluca y volvió a pisar una cancha de la Liga MX después de 12 años. Cabe recalcar que no disputó las primeras 3 jornadas por la suspensión que recibió en la MLS, luego de que le escupió a un árbitro por la espalda. El niño trató de llevarse las 3 unidades, mas Lara continuó con su gran momento. Los del Pedregal exigieron penal por una mano de HH. No obstante, la demanda no progresó y el empate se firmó. En 4 fechas, los Diablos sumaban solo 5 unidades y ocupaban el 8º lugar de la general, por lo que la presión comenzó a ser mayor. Afortunadamente, la búsqueda de un nuevo arquero llegó a su fin 2 horas antes del duelo ante los Tigres, pues hicieron oficial la llegada de Pau López, procedente del Olympique de Marsella, en calidad de préstamo con opción a compra. Sin embargo, la apuesta tampoco salió bien. Ay, los mexicanos siempre comprando espejitos de los europeos. No hemos aprendido en más de 500 años. Guido Pizarro, todavía como jugador, protagonizó la ceremonia previa junto con el Curro y Alexis Vega, que tenía toda la intención de arrebatar el invicto a los San Nicolás. Fede Pereira se quedó cerca de clavar el primero. Luis Manuel sumó una salida en falso y Franco Romero fue amonestado por dejar un recuerdito a Diego Lainez. En el segundo lapso, los del infierno le apedraron el rancho a los de lo de Nuevo León
El oriundo de Sinaloa estampó el travesaño. El 9 casi moja tras una genialidad y Nahuel le metió el pecho a las balas. Finalmente, cuando el luminoso indicó que se jugarían 6 más, el yucateco envió un servicio pasado y el ex del Sporting de Lisboa se alzó por todo lo alto para hacer explotar el estadio. Cuando parecía que el plan se tranquilizaba para los locales, Uriel Antuna cayó dentro del rectángulo. Las bancas se encararon. Factor, ya ni estaba dentro del campo, fue amonestado. El DT del Toluca fue expulsado y el juez fue a revisar el monitor, nomás para mantener su decisión no penal. Con los nuevos 3 puntos, el cuadro escarlata se metió a posiciones de liguilla directa, aunque en su siguiente enfrentamiento tendrán que irse a meter a la casa del líder, el León. El enguantado español, quien hacía apenas unas semanas jugaba la Champions, hizo su debut en el Nou Camp, la gloriosísima Liga MX. A los 43 segundos, el número 26 se adelantó para cantar el primero, más que la banderada le bajó los humos. En contraste, al cuarto de hora, James Rodríguez se encontró entre los centrales a John del Cádiz, quien con mucha frialdad definió el 1-0 para ejecutar la coreografía en el tiro de esquina. El par se pateó por fuera y de inmediato el avión mandó un trazo con dirección hacia Rodrigo Echeverría, quien acomodó perfecto el cuerpo para duplicar la cifra. Steven Mendoza pateó directo a las manos del portero y el niño le envió un regalito a la tribuna para finalizar con la primera mitad. El conjunto, que salió de un muy bonito color azul aquella noche, sabía que no podía dejar escapar más unidades, así que en 5 minutos recortó distancias debido a un zapatazo de Violante que fue desviado por Fonseca. Juan Pablo Domínguez obligó el lance a Óscar Jiménez y a la hora del partido el mundialista en Qatar 2022 asistió a Robert Morales, que se tardó en soltar la pierna, alcanzó a jalar del gatillo para poner el empate. No obstante, y a pesar de todo el esfuerzo realizado, el chileno que jugaba para la Fiera le pegó con un calcetín. No más que López no recordó que las canchas europeas no son iguales a las mexicanas, y tras un extraño que hizo el balón, los panzas verdes retomaron la ventaja. Se creyó que era un error, que no iba a suceder otra vez, pero ¡oh sorpresa! Vaya que volvió a pasar. Bruno Méndez estuvo a punto de sacudir las redes, y más adelante, a 5 del final, Ruiz se juntó con el número 31. Ante el resbalón del ex americanista marcó el 3-3 definitivo, aunque parecía muy bueno por el tipo de rival, no ayudaba mucho para las ambiciones del club. El duelo contra Chivas se había complicado en los últimos años, ya que en los 10 enfrentamientos previos el Redil ganó 9, así que para escalar posiciones en la tabla tenían que romper con la estadística. Poco antes de cumplirse el tercio de hora, el Piojo le sirvió al Ampulido. Solo tuvo que empujar para apagar la fiesta. No obstante, los vectores dijeron que en él. Luego de que Romo perdonara el 0-1, el Tiva Sepúlveda quiso salir jugando como gente grande, pero se equivocó y la dejó al más habilidoso de todo el campo, que con un potente remate raso abrió el cascarón para hacer válida por primera vez la ley del ex. Festejó con beso al escudo. Aunque los de la capital del chorizo dominaron a placer gran parte del compromiso, al 70 Roberto Alvarado armó la pared con Hugo Camberos. Sacó un fogonazo de primera intención para estrenarse en primera división. Ojalá que a este muchacho le vaya muy bien en todo el futuro. Con el gol, Guadalajara se creció y Miki Tapias le dio la vuelta a la tortilla. No más que la acción no contó por posición adelantada. Ya en los minutos finales, el Guame recibió un balón en profundidad y cuando quiso meter el hoyazo apareció el número 58, quien en su afán de bloquear el servicio marcó en propia puerta para amarrar la victoria del Toluca, que se mantuvo en la 6ª posición. Hoy cabe destacar un error que tuvimos en tiro de esquina y hizo un regreso de 70 metros en velocidad para salvar una jugada de gol del rival. Así que ese es el compromiso que demuestra él. Por eso es el capitán del equipo y esperemos que siga con esta actitud y comprometido para cada partido. Casi un mes sin caer derrotados y con mejor ritmo que nunca, visitaron la cancha del Olímpico Benito Juárez, en donde Paulinho volvería a brillar. A los 12 minutos, Angulo mandó un trazo larguísimo para Vega, quien se la bajó al portugués para, con su aliento devorador dentro del área, inaugurar los cartones. 5 más tarde, Morales apoyó con el ex de Necaxa, quien zorrajó con rencor la de Gajos para doblar de los dedos a Jurado, amargado con las ganas de evitar el segundo. Lamentablemente, el dorsal 26 no le salió nada y se perdió el tercero, mas se sacaría la espinita en unos momentos, cuando el guardameta jarocho extendió su conducción y su presión rindió frutos para escribir el doblete. ¡Ay, ay, ay, Jurado!
y lo que se creía de él, quién sabe dónde quedó. Antes de ir a tomar aire, Dieter Villalpando reventó la horquilla. En la segunda parte, Sebastián casi se mete en un lío más, pero alcanzó a resolver. Pau López voló magistral, y al 75 el Canelo abrió con el europeo, quien sacó un escopetazo violento para llevarse el balón a casa, además de llegar a 5 dianas en el campeonato, y de paso compartir el segundo puesto con John del Cádiz en la tabla de goleo. Pasado el Ecuador del certamen, tenían enfrente a un rival a modo para sumar 3 nuevas unidades, pues el Querétaro peleaba en el fondo de la tabla. Asimismo tenía 5 meses sin ganar como visitante. Al 5, Juan Pablo Domínguez se subió a la motocicleta. Más que su disparo dejó mucho que desear, no así Ernesto Alexis, quien se dio el lujo de quitarse al cancerbero para definir el primero a puerta abierta. Sin embargo, el bar lo invalidó por fuera de lugar. Más adelante Herrera recentró de cabeza y Luan García estuvo en el lugar indicado para marcar su primer gol del semestre. Y vaya que tendría otro par muy importantes. Joao Díaz con un zurdazo potente acrecentó el marcador. El que anotó el primero salvó sobre la de cal. Y ahora Violante se subió a la bicicleta para echar un huevo más a la canasta. A 2 minutos del entretiempo, el capitán rojo tuvo muchísimo tiempo para pensar su siguiente movimiento. Y con un verdadero cohetazo le hizo un agujero a la de Cuadros. Y aún así la ganó. ¡Pega, le pegó! ¡Golazo! Le dan todas las facilidades, pero Vega le mete bien el empeine y hace un verdadero golazo. Los pupilos del turco se dedicaron a sobrellevar los segundos 45 y en medio de la calma Jesús retrasó para la Pantera, quien se encargó de poner la cereza sobre el pastel. En los últimos 13 encuentros los mexiquenses salieron victoriosos y además sumaban 11 goles a favor por solo 1 en contra, lo cual los metió hasta el tercer lugar, solo por debajo del América y del León. Durante la jornada 10, los Diablos jugaron ante el que sería su rival en la final, un poderoso América que dejó constancia de su tricampeonato, con una pegada brutal para encaminar el triunfo desde el minuto 5, gracias a Álvaro Fidalgo. El español aprovechó un pase filtrado y con un suave toque doblegó al arquero, tras la barrida deficiente que intentó cortar. Toluca parecía encontrar las llaves del empate luego de una caída de Paulinho, pero el VAR no se la compró y Jesús López rectificó su decisión. Aunque los escarlatas no cesaron en su intento de vallar la red y tuvieron una serie de acercamientos peligrosos, engañado incluso a Raúl Pérez, quien ya celebraba el bombazo de Alexis Vega. ¡Vega! ¡Golazo! ¡No! ¡Pegó por fuera! Gallardo continuó con el asedio, pero le faltó pólvora para batir a Malagón, y otra vez fueron las Águilas quienes hicieron temblar al oponente con un pistolazo del Chiquito, quien lamentó su falta de estatura tras quedarse a milímetros de conectar un centro minutos después. Rodríguez bajó con pegamento una pelota, pero Cendejas la sacó del azul crema, y Pau López tuvo que volar con el frentazo de Israel Reyes, que se animó a ir al frente y casi saca réditos. En el añadido de la primera mitad, Pereira se le cruzó al México americano para mandar al córner, y desde esa vía Luis Ángel tuvo que trabajar horas extra, cuando lo obligaron a bajar la cortina. Ya de vuelta, el guardameta visitante apenas se ubicaba bajo los 3 palos cuando debió ir al pasto para salvar su cabaña, y el nalgón se mantuvo con los bazucazos, pero ese día le faltó un poco más de precisión para mojar. La penitencia llegó por parte de ese al que en la semifinal de 2 años atrás le cantó gráficamente que se la pelaba. Todo lo inició Eric Sánchez con un taconcito para Henry, que descargó con el camisa 17 y lo invitó a ponerse el traje de albañil junto a Fidalgo, cuya triangulación sirvió para que Alex ampliara la cuota digital. El Chorizo Power no se desanimó y mereció descontar, pero se encontró con la figura del ángel de la portería, que entre vuelos y manotazos dramáticos sobre la línea le silenció el grito. Y cuando no era el zamorano el que intervenía, los del Averno se clavaban solitos el trinche por las fallas de Morales. En los últimos de cortesía llegó el castigo final para el recolector de almas, que perdió de vista a Borja y recibió su tercer tanto, luego de que el colombiano les aplicara la ley del ex, aunque mostró respeto y se guardó su festejo. Esta derrota marcó un antes y un después para los del Turco en el campeonato, quienes aprendieron de lo ocurrido y no volvieron a perder en la temporada regular, sumando 6 victorias al hilo. El que maneja el cuerpo técnico soy yo y es decisión mía. Fue todo muy rápido los cambios y nada, no nos dimos cuenta. Puede pasar, pero no va a pasar más. Jugaron como quisieron ellos, fueron mejores que nosotros, así que tenemos que aprender de este partido.
La Bombonera tuvo acción sabatina en la jornada 11, recordando el horario de antaño con un poco de luz del sol. A los 54 segundos, el local tocó el timbre por primera vez mediante un envío del vértice que fue peinado, pero acabó por arriba del estambre. Necaxa atacó con un pase largo a Paradela, quien se internó en el séptimo círculo del infierno, mas no salió bien librado en el juego de las pisaditas y cometió falta. Paulinho prendió un zurdazo al costado y HH se lanzó como en sus tiempos mozos para habilitar a Violante. No obstante, Unzaín apareció justo a tiempo y posteriormente Cambindo cortó el listón de gran manera, con un portento desde las lejanías que se incrustó en la red. Así se adelantaron los del Arcamón, que celebraban sin saber la sentencia que acababan de firmar. Los mexiquenses pasaban malos momentos. Primero se salvaron del segundo gracias al palo, y después Isaías la mandó a las nubes, algo que lamentó cuando el Pelé Cambindo volvió a amenazar la escuadra con un violento disparo. Pau López andaba pasando la azotea de enfrente, cuando salió a descolgar la ropa, pero el conjunto hidrocálido dejó la oportunidad de duplicar el marcador, y esta falla se le contagió a Urrey, que escalabró al cubetero de la fila 43. Parecía que el primer tiempo acabaría sin movimientos, cuando vino el error del español, quien escupió la bocha al centro para que el número 10 solo aprovechara el regalito. Tanto inesperado y de muy mal presagio por la situación, con un 0-2 y muchas cosas que corregir de cara al segundo tiempo. Pero en el larguísimo añadido apareció el hombre gol, el que siempre alza la mano en los momentos críticos, y con un efusivo festejo le mandó a la grada un claro mensaje de que la segunda mitad sería muy diferente. Toluca reaccionó con el 1-2 y Juanpi Domínguez estuvo a nada del empate en cuanto regresaron de los vestidores, pero Emilio Lara le negó sobre la de cal con una oportuna intervención. Canelo desaprovechó una gran jugada y mandó su balón al Río Lerma. Después llegó un trazo quemante que nadie cerró, y en el drama de la pelota parada fue que apareció el Pollo Briseño, quien se lanzó a lo Chicharito y con la nuca conectó el empate mediante una palomita. El equipo de Toluca viene la peinada, el remate, ¡gol! ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió el Pollo! ¡Lo metió el Pollo! ¡Apareció el Pollo Briseño! Llegó pues el show de Vega, quien empalmó un penal en movimiento para hacer realidad la voltereta. Los de Mohamed lo hacían ver fácil, 3-2, y todavía faltaban 2 más por parte del Gru, quien solo esperaba su chance de asociarse con el portugués, y se la dejó muerta de taquito para rubricar un golazo digno de la mayor categoría. Angulo con Vega, Vega, Paulinho, Vega, golazo, golazo, golazo. Tony sonrió tras lo mostrado por sus pupilos, y lo haría todavía más luego de que en la revisión del VAR, Katia Etzel García dio por bueno el triplete de Alexis, que aprovechó una diagonal matona, con lo que lograron su mejor resultado de la campaña. En el viernes botanero de la jornada 12, los Diablos le propinaron un amargo debut a Julio González, que recibió su bienvenida por parte de Gallardo en su educada pierna zurda. En apenas un cuarto de hora, los mexiquenses se pusieron en ventaja, y Pau López ayudó a conservarla con una puntual salida frente a Ricardo Marín. Juan Fedorco le quitó al uso un tanto que lo habría encumbrado en solitario al campeonato de goleo, y el ex Puma aguantó bien el tiro de Domínguez, en lo que fue un primer tiempo muy tranquilo, así como su horario en cartelera. A los 11 del segundo lapso, los talentosos en ofensiva se conectaron. Alexis filtró para Marcel, y el 14 pellizcó un disparo que llevaba poca fuerza, pero complicó al cancerbero, cuya pifia le dejó todo el banquete puesto al que siempre celebra señalándose la 100. A este mismo le tocó castigo por parte de la saga, que lo derribó en zona prohibida, y el que tomó la responsabilidad fue el capitán, quien confirmó su gran momento con un cobro impecable para finiquitar la contienda a media hora de terminar. Los escasos acercamientos de la franja solo servían para que Toluca organizara contragolpes que obligaron al titular de México en la última Copa América a rifarse el físico, no una, sino 2 veces, únicas ocasiones de peligro que regaló el juego. Pachuca fue el rival en la jornada con número cabalístico y regaló uno de los duelos más movidos de todo el torneo, que tuvo los ingredientes necesarios para mantener al público enamorado durante 90 minutos en el Nemesio 10. Luego del abrazo para la buena suerte entre Mohamed y Almada, tuvimos un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido padre de Luan García. Vaya que el central tuvo un semestre complicado,
impredecible, emotivo y doloroso, pero principalmente inolvidable. Al brasileño, bicampeón de la Copa Libertadores, le esperaba una historia muy especial en la final, pero de momento no saldría ni a la banca, por lo que miró a sus compañeros desde lejos. El turco lucía su moda de mafioso italiano, Guillermo vestía un poco más serio, y desde sus respectivos fortines los técnicos se estremecieron con el vuelo de Carlos Moreno en la primera tajada del partido. Al minuto 12 Alexis comenzó su recital, y tras un par de recortes hacia el centro se dio la de gajos para Angulo, que rompió el turrón logrando el 1-0. Conexión de los ex Chivas que solo servía como platillo de entrada, pues la unión constante entre estos dos obligó a multiplicarse a Montiel, que robaba balones. Sin embargo, también los regalaba a la tribuna. Paulinho sacudió el letrero de la Liga MX cuando se acomodó de espaldas para tirar su resortera, y Vega continuó siendo su gasolina, llenándolo de balones que no lograba aprovechar. El 9 repartía, tocaba la puerta, asistía y se cansaba de partir el queso para el lucimiento de sus compañeros. Mas fue Jesús Ricardo quien anotó el 2-0, ahora con un zapatazo que inspiró a la gente a reconocerle su poema. Ya era común mirar al de amarillo intervenir, y solo tuvo oportunidad de respirar durante el añadido, momento en que Rondón sacudió el casillero del diablo. Optó por resolver todo de una vez mediante una auténtica obra maestra que le daría la vuelta al mundo. Ernesto Alexis Vega Rojas arrastró la posesión desde la media cancha, sacudió a 3 rivales, le rompió la espalda a Bauerman, a Cebes y al arquero, para mandar una bola a guardar, que flotó como todo un adivino, ganándose hasta la admiración de Karim Benzema. Vega, Gallardo por fuera, sigue Vega, Vega termina, Vega define, qué recorte, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, golazo, ¡gol! Pintura, qué golazo de Alexis Vega, impresionante el nivel del 9, impresionante golazo del capitán de los Diablos Rojos del Toluca. Los Tuzos hicieron su lucha para regresar de este golpe brutal y le propinaron un buen susto al Diablo. Kennedy dio el primer aviso, Marcel cayó por un empujón que no fue castigado, y el del apellido presidencial obligó al autogol de López, que continuaba acumulando hierros, aunque se limpió un poco cuando contuvo el trayazo del camisa 8. En el contraataque, los rojos coquetearon con la cuarta diana, y una vez más el gato no quiso maullar, una pena máxima para el de casa, que viviría momentos angustiantes luego de que un cabezazo de la bestia pasara sumando el poste. Paulinho falló tan feo que le dio un calambre, y Pedraza rompió la red con una estela magistral que se anidó casi en el ángulo. Aunque no sobra decir que una vez más el lance del cancerbero fue muy defectuoso. 4 minutos quedaban para el final y los hidalguenses estaban a 1 del empate, pero se quedarían con las ganas luego del chiflido de Ortiz, que de esta manera hizo oficial una nueva victoria para los mexiquenses, sublíderes del campeonato con 27 puntos, 3 menos que el América. Para la fecha 14 buscaron no perder distancia y ahora se midieron a Santos, el colero de la liga que no metió ni las manos en la bombonera, a pesar de tomar la iniciativa con un disparo que atrapó Luis García, el nuevo titular. Otra vez el de blanco apareció con un lance sólido para evitar cualquier susto, y la primera de los escarlatas fue cortesía del Canelo, que solo sonrió después de mandar a los palcos. El propio Angulo se la dio a su compadre, quien quiso clavarla entre las piernas de Acevedo. Posteriormente Domínguez se subió a la bicicleta, mas Gallardo picó su cabezazo y perdió fuerza. Marcel estuvo cerca de un golazo, y llegada la media hora, Juanpi quiso amenizar una bella tarde con su acrobacia, pero la esfera marca Void no quiso dormir en la red. Fue al 38 cuando finalmente se le quitó el capricho y le dijo que sí a Paulinho, quien punteara para darle dirección de gol y celebrar con enjundia, mientras el Tano desplegaba su clásico semblante angustioso. Alexis le filtró sobre el final del primer tiempo a Barbosa, cuya diagonal casi apuñala a los norteños. No obstante, la defensa resistió el embate solo por unos segundos más, ya que Marcel Ruiz se puso un guante y con comba perfecta le pegó a lo de Clan Rice. Su compañero lo quiso imitar con una volea muy agresiva, y después Villalba reventó la carpintería en este duelo donde todos parecían salir con los zapatos bien lustrados. El portugués rompió esta racha de buenos tiros, aunque con mucha culpa por parte del estorboso Santander, y de inmediato el GRU recompuso con otro fierrazo, que miró de cerca la tierra prometida. Ramiro Sordo amagó con descontar para los comarqueños, y Güemes fue quien finalmente lo logró al utilizar la frente, obligando a los anfitriones a defender su ventaja con 25 por jugar. Diego Medina le pintó la cara a López, pero el poco ángulo no jugó a su favor, pese a que hizo todo bien, y Abella levantó un nuevo balón, mas no tuvo los mismos resultados de su centro anterior. Santos se volvió irreconocible en su desesperación de igualar, y por momentos lució como el imponente equipo de antaño, pero entre cañonazos y recentros poco efectivos se esfumó el reloj, por lo que entraron a la última decena con el cuchillo entre los dientes, uno que casi clavan cuando el camisa 22 se complicó
con un envío a la caja chica. Medina mandó un córner por arriba de la vara y el Tribilín se adueñó del protagonismo en los últimos minutos por un par de decisiones. Primero al anular el tanto de Paulinho debido a un fuera de lugar de Elio Núñez de Castro y después por expulsar al Choco cuando maltrató al portugués sobre el final. Tenemos que saber cerrarnos más, no tener tantas pérdidas. Eso es lo que tenemos que mejorar. Y creo que a todos los equipos le pasa en el fútbol mexicano. Lo que pasa que, bueno, acá es más notorio porque siempre vamos ganando y se baja esa intensidad. Y todos están esperando que ganemos todos los partidos por 5 goles y no se puede. En la jornada 15 tocó visitar al Atlas de Gonzalo Pineda en un semivacío Estadio Jalisco, testigo de otro gran encuentro, en donde había 2 de los 3 campeones de goleo. Vargas sacudió su capa muy temprano en el encuentro, pero se le rompió al cuarto de hora con un escopetazo del ex Luthor europeo, quien casi le arranca una mano con el impacto. Prefiere por el centro, Paulinho, ¡gol! ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió Paulinho! ¡Qué media vuelta sensacional! La visita se puso en ventaja y García abrazó el balón como agradecimiento cuando fue a sus manos en un cabezazo que pintaba para más. Vega le arrancó un ladrillo a la barrera, pero desde ese entonces los mexiquenses ya traían la suerte del campeón, pues la bola quedó a merced del ex Sporting para que lograra su doblete, un poco tardío debido a la revisión en monitores, pero igual de efectivo para llegar a 11 goles, empatando a Cambindo en el liderato momentáneo de artilleros. La furia rojinegra buscó inmediatamente descontar, y aunque falló en su primer intento, el Mudo Aguirre rompió el silencio con un tiro libre de curva endiablada, cuyo efecto tomó por sorpresa a todo el mundo, especialmente al arquero. Los zorros demostraron su maestría para inventarse golazos, mas el siguiente remate solo miró de cerca al poste, y aunque Vega quiso vacunar a sus hijos favoritos, el disparo tuvo un destino similar. Dramatismo extra hubo una jugada apretado fuera de juego, donde tembló la cañería, y esta vez el que voló fue García Palomera, en lo que resultó un grandioso encuentro que parece competencia de dardos de taberna. Finalmente la academia recibió el premio a su insistencia para desplegar la pirotecnia, y las notas del órgano sonaron a la par que la bandera atlista recorría el estadio por el doblete de Eduardo sobre los minutos añadidos antes del descanso. Y Atlas parecía empezar mejor la segunda mitad, pero se enfriaron tras una revisión arbitral luego de la roja a Hugo Nervo, que al menos se pudo quedar en el campo. Le cambiaron su cartulina por una amarilla en el 56. Camilo evitó que lo madrugaran a balón parado, y entre 3 de blanco destruyeron una pared del anfitrión, aunque Yuca quiso sacar agua del pozo con una actuación que Aniel Quintero no consideró digna de Oscar. Los de casa jugaban mejor que nunca cuando se les apareció el Chamuco, que en cámara lenta cruzó el balón a placer de una banda a otra, hasta que su goleador remató con mucha colocación y le propinó una nueva dosis de kriptonita al colombiano, quien por poco y se come un gol de medio campo. Por último, el de azul contuvo una parábola, y así se volvió a sumar de a 3, impulsando a la raza choricera al liderato, tras aprovechar el empate a ceros de América y Cruz Azul. El líder estrenó su posesión de privilegio ante San Luis, pero no jugó a la altura de la distinción, y en un duelo muy pedregoso apenas si doblegó a los potosinos en el Alfonso Lastras, durante un partido de media semana. Al número 26 lo tiraron de a loco por reclamar exageradamente un penal, y al cuarto de hora un robo en medio campo fue aprovechado por Gallardo, que no se la pensó mucho en el momento de colocar con su pata izquierda, consiguiendo el solitario del encuentro gracias a la asistencia de Alexis. El mariscal no solo popularizó el buen fútbol, sino los festejos con dedos en forma de cuernos, y aunque el rey del infierno buscó duplicar la ventaja, Andrés Sánchez estuvo atinado, al igual que Pau López, que en su retorno al arco al menos tuvo una buena tajada. Gracias a un desvío la gente pudo emocionarse al 52, sin embargo la pelota se estampó en el techo, como una auténtica cucaracha a la que le echaron raid. Paulinho quiso ponerle más joyas a la corona, mas estando panza arriba mandó la número 5 al lado del marco, en este duelo donde el primo lejano del Atlético de Madrid quedó eliminado del torneo. El último partido de la temporada regular fue contra Cruz Azul, que sacó sus tijeras y cortó la racha de 6 victorias al hilo. Vicente Sánchez regresó a la que fue su casa por muchos años, esta vez como entrenador de la máquina, y los saludos en el banco no faltaron, al igual que las palabras en ambos frentes. Así arrancaban los últimos 90 del calendario, que no pudieron comenzar de peor manera para los del Edomex, pues el Toro Fernández les clavó un tanto de vestidor, tras avivarse en la cocina. Gallardo conectó con la testa de su atacante,
pero este desinfló el balón tras estrellarlo en el vértice, y después comenzó un mar de piernas en un córner, no más que Kevin Mier fue quien se quedó con el ramo. El propio sudamericano se metió en problemas con sus clásicos excesos de confianza, contagiando de este mal al ibérico, mucho menos técnico, aunque valiente para meter la mano por un bombazo que llegó poco después. La partida estaba para cualquier lado, y quien la empató fue Juan Pablo Domínguez, quien se sacó de la manga un izquierdazo muy poco esperado, y que llevaba escaso peligro, mas la poca visión que tuvo el guardameta le impidió reaccionar a tiempo, que tuvo que sacar la pelotita desde el fondo. Envalentonado, el mismo 7 trató de que le concedieran una pena máxima, pero solo consiguió que le gritaran juegue, y Vega conectó un gran cambio de lado para el Canelo, quien encontró un gallardiós capaz de meterse entre tres y rematar en sus narices. Golazo de los escarlatas, que ahora se ponían en ventaja. Desafortunadamente, los protagonistas de este video no pudieron disfrutar de ello mucho tiempo, ya que le dieron chance y todo el espacio del mundo a Rotondi para colocar en la base del palo y celebrar como topollillo, con las manos a las orejas hacia un público que le recordaba sus constantes pifias frente al AMI. Al menos este torneo ya no sería el gran villano del azul. Para el segundo tiempo no podríamos ver más goles, pero sí atajadas de Pau, y también el colombiano recorrió muy bien su área. Al 59, Lucas Romero requirió la camilla por un duro choque que le sacudió hasta las ideas, y a Paulinho le frustraron por enésima vez una celebración que lo dejaba con todo el pastel en solitario, luego de que su cabezazo fuera en posición inadecuada. El canterano del Toluca clavó una daga que no encontró asesino, y para el tramo final Bogusz dejó ir la victoria tras cruzar demasiado su definición. Todavía los celestes perdonaron cuando Yacumakis abolló la tona, y Jorge Sánchez fue Jorge Sánchez sobre el final del partido, antes de que el de uniforme fluorescente regalara una doble atajada memorable. Por último, el helénico sacudió las redes. Estaban fuera de lugar, y las intenciones de Ruiz iban encaminadas a gestar una cruz azuleada, pero su comandante al frente no llegó a la cita. Así finalizó el Clausura 2025, encabezado por un equipo escarlata situado en la cima con 37 puntos, luego de 11 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, además de conseguir el campeonato de goleo tras las 12 dianas del portugués y el liderato de asistencias obtenido por Alexis Vega, hombre es clave para convertir a su escuadrón en la mejor ofensiva, con 41 anotaciones. Habría que hacer una parada obligatoria en lo que se llevaba el innecesario repechaje, y durante casi 3 semanas los diablos se dedicaron a preparar la liguilla, donde tocaba Monterrey, equipo sumido en medio de una crisis con el vestidor roto, pero que siempre, con o sin Sergio Ramos, debería ser considerado un rival de peligro. Nada más que bueno, hacer un torneo tan bueno, tuvimos la posibilidad de competir por ese primer lugar, que nosotros nos dimos esa oportunidad. Estuvimos tan cerca como 1 centímetro, según el VAR, así que agradecerle a los futbolistas que han dejado todo, han hecho un torneo impecable. Ahora nos toca descansar unos días y ya preparar el equipo para la liguilla. Con el tifo y los fuegos que iluminan el próximo 80 aniversario de los Rayados de Monterrey, el gigante de acero recibió al Toluca de su ex, esperanzado de que su Martín de Michelis pudiera ser el ganador. No obstante, todo comenzó mal cuando su otro ex, lateral izquierdo, envió uno de esos centros rasos que tanto le gustan, provocando el autogol del Toro Guzmán, los brazos a la nuca del multicampeón de Champions, y el mismo gesto del argentino entrenador, quien se vio en la tele y se arrepintió. No mucho después, Berterame respondió con dribles y amagues antes del centro de Canales, pero en el remate del Tecatito nadie se espantó, solo Pau López, lanzado por la creencia de que se le iba a colar. El 10 ex del Betis pateó a portería, pero con una almohada de plumas. No olvidar que muy recientemente se peleó con una puerta de cristal y perdió, como era de esperarse. Monterrey se apropió del balón y encimó al diablo, tanto que Nelson de Osa encontró un espacio vacío y se desfogó con la izquierda. El balón se desvió en Héctor Herrera, pero López se lanzó desde su casa y no llegó con ninguna de las dos manos. Arrancando la segunda mitad, Canales aprovechó la lentitud de HH y John Estefan Medina lo asistió para que de pata derecha la cruzara lejos del guante color rojo del señor Pau. Ya con los del turco envueltos en su peor performance del semestre, la pandilla tejió una jugada de videojuego con sombreritos, taconazo, bajada de pecho y tremendo fogonazo, que por supuesto López ya sabía que no iba a atajar, aunque le pasara tan cerca de la mano. No obstante, el VAR reveló que el mago la tocó con la mano al inicio de la jugada, algo que el árbitro Pacheco definió como intencional, así que decidió anular. Pero a los 8 minutos, Jesús Gallardo recordó su pasado albiazul y confundido se dio para atrás, en donde Berterame robó, esquivó a López y la mandó a guardar. La rojiza mirada de Mohamed lo dijo todo. Sin embargo, como suele sucederle a Rayados, se distrajeron en la orilla del tiempo
permitiendo que Luanza y colara entre Chávez y De Osa, inmóviles ante el salto del brasileño, que sin estorbos cabeció al fondo. Vaya sube y bajas que significó este partido, apenas la ida de los cuartos de final. La Bombonera de Toluca se abrió en forma de cráter para recibir una ciudad extasiada y entregada a los suyos, en pleno Día de las Madres. Somos uno por un fútbol inclusivo y diverso. Juega limpio, siente tu liga y arriba el Toluca. Ahora sí estaba presente De Michelis en el banquillo. Por última vez, afortunadamente para nuestro fútbol, a Mohamed se le erizaron los pelos de la nuca al enterarse de que Pau López se fracturó un dedo de la mano y ya no contaría con él para el resto de la liguilla. Sin saber si reír o llorar, mandó Luis García a la titularidad. El muchacho que no jugaba desde hacía tanto tiempo y que por suerte encontró minutos durante esta clausura, estaba ante la prueba más importante de toda su carrera. Su primera situación fue en un centro por derecha, al que se tuvo que lanzar como en facial de voleibol. La otra sorpresa del entrenador local fue la inclusión de Eliño, quien trazó de balón parado al otro lado, donde Loa no alcanzó a rozar. Cuando el reloj marcaba el minuto 21, el brasileño, que tan poquito ha rendido en Toluca, pisó muy feo a Gerardo Arteaga. Aunque fue un accidente, casi le parte el tobillo, por lo que el Curro Hernández no tuvo otra opción que mandarlo reflexionar al vestidor. Ahora con 10 hombres, Lucifer lucía preocupado, pues tenía que ganar por cualquier diferencia para seguir avanzando, no se incomodar. Luis García sacó de la chistera un pase larguísimo con comba endemoniada, recibido por Alexis Vega, veloz de la mente y veloz de los pies, eludiendo al defensor y mordiendo la raya, antes de ceder a Paulinho, campeón de goleo que todavía no pudo golear al Sabandija Andrada. Monterrey se desplegó en contragolpe con toda la Sultana del Norte en la espalda, pero Canales no pudo superar a Fede Pereira. Hasta ahí llegaron. Y es que otra vez el arquero de blanco disparó una flecha directo al pecho de su gran capitán, quien apretó el pectoral para dominar, manejar la bochita como si estuviera en la reta, chocando y removiendo hombres rayados, hasta posarse de frente a Peter Languila y batirlo como quien la nota a su hermanito mayor. Golazo del criado en el barrio, Santa Isabel Tola. Llamó Martín de Michelis al Corcho Rodríguez para ajustar también en el medio campo. Te dejo. Mira, la gana Alexis. Alexis, sigue Vega. Alexis Vega, mete el cuerpo. Sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega. Absolutamente toda del 9. Por cierto que el Pollo Briseño, quien apenas si pudo jugar 3 partidos completos y otro par entrando de cambio, pateó un balón con emoción. Su premio fue una tarjeta roja. Marcel hizo suya la bola con ese maravilloso pie derecho, solo que el disparo se fue para arriba. Ya con Monterrey fundido, apenas al borde del descanso, Alexis volvió a calar a Andrada, que largo como es, al menos sabe atajar. Todavía antes de que se acabara el extendido tiempo añadido, Gallardo metió la mano sin querer, pero el monitor dijo que no había penal. Las reglas ya no son lo que un día fueron, y los múltiples cambios son muy complicados de transmitir. Y para acabarla de amolar, al regreso de vestidores, Roberto de la Rosa, que no mete goles nunca, le pegó al balón y rebotó en un toluqueño, clareando a García e igualando al tanteador. Por cierto que De la Rosa se lo fue a cantar a la afición y el silbante lo amonestó por provocador. Luego el Tecatito hizo trizas a Ruiz y aunque no prosperó, Berterame amenazó con acabar con todo. El público estaba en shock, en silencio, por lo que De Osa y Canales jalaron de sus respectivos gatillos, amargando todavía más a la caja de bombones. Sin embargo, Alexis traía ganas de estrella y le pegó con la diestra, apenas por encima. Fue con esa misma extremidad desde el tiro de esquina que le puso la bola en la cabeza a Paulinho, rematador de 2-1 en el bigote de Andrada. Primer gol en liguillas para el doble Capo Cañoneri. A partir de entonces el turco paró a sus 10 soldaditos en formación contenedora, recibiendo los golpes del visitante uno tras otro, cada vez más débiles, pues De Michelis nunca supo qué hacer con la carísima y talentosa plantilla que le sirvieron en el plato. Y bueno, de los jugadores, ¿qué más se puede decir? Toluca, incompleto del 11, supo cómo ganarle al regio de blanco y azul, y ahora tenía que encontrarse de frente con el otro, el que viste color amarillo, y que soñaba con extender el periodo de éxitos lo más posible. No, es el club de mi vida. Teníamos que avanzar a la siguiente ronda si íbamos a ganar o ganar. El estadio, nuestra gente, yo creo que algo fue impresionante y nos quedan 4 partidos. Sí,
saco la garra, pongo todo el corazón para este equipo y voy a dar mi vida por este club. La afición fue el jugador número 12. Siempre es el plus de cada partido. Les agradecemos por todo su apoyo y vamos arriba con todos ellos. Felicidades. Gracias. Primero, muchas gracias a todos. Un feliz día a todas las mamás. Y a huevo, vamos por a 11, sí o sí. Gracias. Una lástima que no pueda mostrarte en este video todas las imágenes que me gustaría. Pues como te he avisado desde agosto, la agencia que maneja a las Chivas y a los Tigres no nos deja ya usar las imágenes de sus partidos. La historia les pertenece al parecer, solo ellos pueden contarla y no hay nada que podamos hacer al respecto. El primer remate a puerta fue de Marcel, peinado directo a los mitones de Nahuel. El primer gol fue de Nico Ibáñez, a centro de Ociel Herrera, pero con cierta colaboración de García, que se lanzó a cortar y nomás no pudo llegar. Alexis se puso otra vez en su papel, ahora con un fierrazo que rompió el larguero, con un giro impresionante, de esos que solo salen de las piernas con privilegio pambolero. Vega se echó el equipo al hombro y tras una tercia de microajustes en el balón se acomodó para tocar al poste más lejano. Sin embargo, el grandísimo portero Guzmán manoteó a córner. El gol del empate lo hizo Paulinho, luego de que Marcel corría sin oposición y se entrara cuchareado. Nadie cubrió al portugués, quien extrañamente le cantó el autogol al árbitro abanderado, que por supuesto no la levantó, porque no había fuera de lugar. Poquito después finalizó la primera mitad. Iniciando el complemento, Loan volvió a cabecear con peligro, mas la echó fuera. Un contragolpe pasando el 60 también se vio coartado por la chica del patón. Los dos contendientes tuvieron un par de peligros adicionales, aunque ninguno fue digno de relatar. Así que viajamos a la capital del Estado de México. En el Nemesio 10 hubo paliza. Otra vez recibidos por tifos, fuegos artificiales y un montón de escudos del Toluca repartidos por todas las tribunas. Los Diablos Rojos estaban listos para arrollar y avanzar, sin sentir ni las cosquillas. Somos uno por un fútbol inclusivo y diverso. Juega limpio, siente tu liga. ¡Y arriba el Toluca! Este fue el partido de la novatada para Guido Pizarro, que inició el torneo como jugador y se despidió de él desde el banquillo. Canelo Angulo le dio el primer test a Nahuel, quien no tuvo problemas. Luego Alexis filtró para Paulinho, pero no había suficientes piernas. Otra vez el ex de las Chivas estaba por ganar en velocidad, no más que lo rebasó el balón. El uso cayó dentro del área y de inmediato se puso a señalar el VAR como si trajera silbato, por lo que se ganó la amonestación. Sin embargo, la cabina sí llamó al colegiado y resultó ser que sí era penal. No había otro que el MVP de la Liga MX para hacer el tiro. Mucha sabiduría y la paz que da la madurez. Tocó de interna y zapato negro, un poquito escorado a la derecha. Al 30 Ibáñez hizo otro más, pero se discutió ampliamente si el argentino realmente estaba adelantado. Difícil saber, sobre todo por la ridícula situación de la posición de las cámaras en el estadio de Toluca, que nunca ha tenido una suficientemente paralela. En el segundo lapso los Tigres tampoco se presentaron. Paulinho pateó, pero Nahuel detuvo. Gallardo también ingresó y prendió el cerillo, sin encontrar piernas. El portero de la U salió a cortar y a comprometer, pero Marcel Ruiz lo quiso bombear, y el alto guardameta la tomó con la palma. Por ahí del 70 se marchó un lento Paulinho, quien se iba a perder el siguiente encuentro. Alexis la agarró de aire, pero ya sin fuerza ni colocación. Gorriarán quiso despertar, aunque tampoco aportó. Fue en un tiro de esquina que el nalgón meció la cuna y entregó al Gacelo, para que el joven recortase y cobrase su quincena. Mucho placer. Y otra vez, como para no dejar dudas de quién es el capitán de los Red Devils mexicanos, Alexis Vega la pegó a su pie desde la media cancha, se metió en el área y cuando parecía buscar el segundo poste, ensartó el balón en el resquicio entre el primero y Nahuel Guzmán. Todavía García hizo la tajada de la liguilla, pero nada más sucedió. Los Tigres se marchaban de vacaciones y el Toluca avanzaba a la gran final, en donde tendría que jugar el potente tricampeón. El Club de Fútbol América ha dominado el balompié nacional desde hace ya varios años, aunque en los últimos 4 semestres no se encontraba otro equipo que le hiciera la sombra, hasta este que acaba, por supuesto. Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 fueron los 3 torneos que ganó encadenados, uno tras otro, como si fuera así de sencillo.
Este clausura 2025 que iniciaba se debatía sobre el destino del AVE, o cortaban la racha o ganaban un tetracampeonato de locura. No sucedió. Con 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas, el América finalizó el certamen en segundo puesto de la general, a pesar de una larga lista de futbolistas lesionados que empeoraba jornada a jornada. En cuartos de final se encontraron con Pachuca, responsable de múltiples eliminaciones en el pasado reciente, aunque ahora hundido en la inestabilidad de sus dueños, sucumbió fácilmente ante las Águilas, con doblete de Cendejas en el Ciudad de los Deportes. Las semifinales fueron otra vez emotivas, nomás por el simple hecho de que fueron contra Cruz Azul, aunque también por las formas. En la ida fue un potente cabezazo de Nacho Rivero, el único gol del encuentro. Además, el capitán celeste se fue expulsado por una durísima entrada sobre Álvaro Fidalgo. Su ausencia pesó demasiado en el segundo encuentro. Ahora en casa, el equipo de Jardines se vio abajo por 2 goles, luego de que Lolo Farabelli marcara al 57. No obstante, la sangre amarilla que corre por las venas coapeñas les hizo reaccionar, y aprovechando un error muy infantil de Kevin Mier, Henry Martín anotó el penal del descuento. El del empate lo hizo el muy criticado Cristian Borja, con un frentazo que se metió sin que nadie se diera cuenta. Así la máquina volvió a ceder ante su máximo rival, mientras que el AME seguía con muchas ganas de conquistar otra vez. Tú ya conoces su destino. Por cierto, no te pierdas en próximos días el video de su recorrido, ascenso y caída, pues ahora sí podemos llamarle tetracampeón sin corona. Pero mucha excitación generó la final entre América y Toluca. La ida se disputó en el Ciudad de los Deportes, pues el Ave de las Tempestades finalizó en segundo lugar de la clasificación, por debajo del líder Diablo. La alcaldía Benito Juárez colapsó como en cada día de partido, más al ser jueves por la noche, pero la afición azul crema retacó su adoptado inmueble, ese que muy probablemente abandonarán en enero de 2026. A menos que la remodelación del Azteca se atore en las profundidades de la obra negra, apresurada por llegar a la Copa del Mundo. Con explosiones que iluminaron el ya de por sí contaminado cielo de la capital, el duelo se encendió. Las mantas gigantes se han vuelto una buena costumbre de nuestro balompié, aunque por supuesto las marcas ya se dieron cuenta y las empiezan a patrocinar, borrándoles mucha magia. El trofeo de campeón brilló en una orilla y las camisetas colosales acapararon el campo de juego, antes del himno nacional y el protocolo de los capitanes, ambos mundialistas en 2022, pero que quizás solo uno llegue al de 2026. Qué lástima que toda la emoción se quedó en la previa y no contagió el juego. Los culpables fueron los estrategas, decididos a no recibir más daño del que fuera necesario, entendedores que las vueltas suelen ser las más importantes. Sin embargo, Jardine no calculó el fuego abrasante de la Bombonera. Por su parte, el turco apostó por la rocosidad, el apriete, la fuerza y la desesperación del rival y la afición, sobre todo porque no contaba con su campeón de goleo por temas musculares. Adentro del área cayó Henry Martín, en un abrazo que lo trastabilló, pero que no se consideró como foul. Después Angulo se armó de un espacio entre empujones y fiereza, solo que su tiro escapó a las vallas de publicidad. Una recuperación de Romero dejó a Alexis y Morales contra 2 amarillos, aunque el vestido de verde se paró firme para detener el derechazo. Luego Fidalgo se iba adelante con la frente en el balón, mas fue desplazado en la esquina del área y el profe exfutbolista dijo que nada pasó. Esa noche andaba con ganas de dejarlos jugar. La más peligrosa del tricampeón ocurrió el 26, cuando Cáceres soñó con una volea y despertó con un rebanón, pero Borja la picoteó por encima de García Palomera y sobre la línea salvó Luan, importantísima pieza toluqueña durante ese semestre. De nuevo dentro del área se asomaba el chiquito, pero lo taparon y no prosperó. En el otro polo Marcel ganó por aire, más que el remate no conoció la de Cuadros. Angulo y Morales se conectaron también, pero del mismo modo el balón rodó a los guantes de Malagón. Lastimosamente ahí finalizó el fútbol espectáculo y comenzó el táctico, el que es interesante comprender y analizar, pero que también es aburrido recordar conforme más tiempo transcurre. Todavía el Maguito se animó con pierna diestra al palo lejano, en donde la estirada del tocayo del doctor fue esplendorosa. Otra polémica de tacleada sucedió en el cajón, con arrimón y derribo del capitán americanista, aunque el que fuera defensor de los tecos marcó fuera de lugar, y la falta pasó al libro del que hace que se olvidó. El vaivén de la pelota de izquierda a derecha y de derecha a izquierda fue el tintineo repetitivo del segundo tiempo. Ni Toluca ni América se atrevieron a equivocarse, cuidando las espaldas siempre que fuera necesario. Sin embargo, una tercera decisión arbitral manchó el transcurso del partido. ¡Ojito! Ya hemos hablado incansablemente en este canal, el tema arbitral es tan cambiante y terrible
que afecta a todos los equipos de este fútbol. No más que los medios de comunicación masivos encontraron el método más suculento para generar clics, interacción y dinerito, poniendo a pelear afición contra afición, provocando una adicción a los debates inagotables sobre quién le robó a quién. Qué curioso que siempre sucede, que todos están corruptos. Solo es cuestión de analizar las finales de los últimos 5 años para ver cómo los supuestos asaltos suceden cada 6 meses. Quizá, y solo quizá, es hora de reflexionar sobre el pobre nivel arbitral, no solo en México, sino en todo el planeta. A raíz de la entrada del VAR, solo genera más y más dudas conforme pasan los años. La jugada en cuestión fue un intento de recuperación de Alexis, que en el afán de robar la pelota raspó con los tachones la pantorrilla de Kevin Álvarez. En muchos contextos de esta liga, esa jugada se ha señalado como tarjeta roja, pero en este partido que todo se dejó correr, Daniel Quintero Huitrón dijo que no, que siguiera. Y listo, hasta ahí debería llegar la discusión. Tal vez fue buena o tal vez fue mala del árbitro, pero al respecto no nos llevará a ninguna parte. 6 minutos después, el ingresado Diego Valdés la mandó larga al Búfalo Aguirre, que la bajó espectacular, pero luego no la dejó caer tras el bote. Por pegarle muy arriba, la mandó a Saturno. También el huésped tuvo la suya, en una diagonal de Violante que Robert Morales quiso terminar de genio, pero le salió muy suave. Nada más sucedió, el cotejo que pareció de jornada 7 se fue en 0-0, envuelto en un abucheo de color muy americanista, y con cita pendiente para el domingo 24 de mayo. Bueno, primero que nada, ventaja no tiene nadie porque vamos 0-0, y respecto al arbitraje no hablo nunca, eso se dedican ustedes. Tienen que hacer programa, entonces dedíquenle varios minutos. La única verdad es lo que pasa dentro de la cancha y nada más. Aquí es el siguiente, el América tiene tres campeonatos ya. El acuerdo que está firmado es que sean 5. Entonces, como ya está firmado el acuerdo para hacer 5 campeonatos, el América va a ser campeón esta temporada también, y la que sigue. También. O sea, eso ya está escrito, no hay robo, simplemente es un acuerdo que ya está hecho. Se ve, se siente. ¿Qué? El América está presente. Okay. Entonces, historiador, yo tengo diciendo eso desde hace 1 año y medio. Sí, ya. Sí. Y no me creías que el América es pentacampeón. No. Y no, porque creo que lo estás diciendo con toda la malicia. Exacto. Para que cuando el América gane el América de manera limpia, tú puedas llegar a argumentar. No, a ver, espérate. Ese cambio es diferente. Sí va a ganarlo de manera limpia, porque el acuerdo es que se vea como un fútbol bonito, el acuerdo es que va a ganar el pentacampeonato, se va a ver como un partido normal y lo va a ganar bien, de manera limpia, no pasa nada, nada de robo ni nada de eso, no hay necesidad de penales inventados ni absoluto, no, el América va a ganar de manera limpia porque el acuerdo es que gane 5 campeonatos. No es cierto, no existe ningún acuerdo. Por eso felicidades a los americanistas por ese pentacampeonato. No existe ningún acuerdo, el América ha ganado sus títulos de manera limpia. Y lo está diciendo únicamente para abrir el paraguas. Exacto. Porque como el América va a ganar el pentacampeonato de manera libre, es más, 6 seguidos. Pero no, 6 no, porque nada más del acuerdo son 5 nada más, y ya después de ahí entraría el Toluca o el Cruz Azul nuevamente a ganar. Chivas no va a ganar un campeonato probablemente hasta el 2027 en el torneo Apertura, es lo que estaba escrito, me acuerdo. Apertura y conexión. Creo que Apertura 2027. No es cierto, María Esther, mételo en pellizco por chismoso, por favor. Aquí. En vivo no. En vivo no, en privado. En privado. Entonces, felicidades a los pentacampeones, el América, de una vez. La temporada 1970-71 fue la que inauguró el formato de liguilla, aunque realmente solo se jugó la final entre los 2 mejores equipos de los 2 grupos que se crearon. América llegaba con 44 unidades y Toluca con 43. La ida en la Bombonera finalizó 0-0 y en la vuelta Carlos Reynoso se mandó un golazo tempranero, seguido por Horacio López Salgado a 15 del final. Así los cremas conquistaban su 6º título, cuando todavía el periodismo mexicano tenía cierto respeto por los orígenes de nuestro fútbol. O el segundo, para aquellos que creen que en México empezamos a patear la pelota hasta 1943. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel, como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador
y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. Balompié.mx. Access granted. 19.657 días después, la ciudad de Toluca de Lerdo ansiaba cobrar su revancha, en un ambiente fenomenal que pocos recintos de México pueden replicar cada 15 días. El Nemesio 10 se alistaba para observar la final, el último de los encontronazos del Clausura 2025, donde se iba a perfilar el nuevo monarca. Televisa nos hizo el paro de ponerse creativa y presentó las alineaciones con estilo setentero, que claro que la inteligencia artificial los hizo valer. En el arco del tricampeón apareció el ya legendario Luis Ángel Malagón. En defensa formaron en línea de 5 Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez. A la media se colocaron Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Eric Sánchez. Adelante los responsables eran Henry Martín y Alejandro Cendejas. Por su parte, los embajadores de Belcebú confiaron en el arquero de poca experiencia Luis García, aunque más a fuerza que con ganas, tristemente. También con 3 centrales y 2 carrileros, Mohamed eligió a Diego Barbosa, Bruno Méndez, Luan García, Federico Pereira y Jesús Gallardo. Todos los hombres fuertes del turco para proteger atrás. Al ombligo del terreno envió al crack de Marcel Ruiz, Franco Romero y Jesús Angulo. Adelante no había más que su capitán Alexis Vega y el retorno del día, Joao Paulo Díaz Fernández. Ya en plena tarde-noche, con la ausencia de americanistas en las gradas, con miles banderolas rojiblancas de escudos y diablitos, bajo una bóveda celeste tan azul como contrastante, con San Marcel en la frente, con apapacho del Diablo Mayor al surgido un huracán, con el mismo cariño del genio de Cardoso para Vega, y la suave pero firme petición a García para que no se equivocara por lo que más quiera. La Bombonera de Toluca palpitaba en medio del barrio de San Bernardino, expectante de una nueva final. Explotaron los artificios. Los deportistas marcharon en un túnel de humo gris, seguidos por un dron que rodeó la cancha, enmarcada por las cortinas de tela estampada con los héroes por ser. Al tiempo, un joven de bigote colocó la copa sobre su posadero y los humeantes sobrantes se esparcían por los aires. Juega limpio, siente en tu liga y arriba el Toluca. Alexis con gafete azul ganó el volado y eligió cancha, aunque desde cualquier lado el aliento era para sus rojos. Los abrazos y arengas nunca pueden faltar, y bajo la supervisión de uno de los dueños del balón, César Arturo Ramos Palazuelos pitó el inicio. Cendejas entró al rectángulo y tiró sin superar a Pereira. Tony aguardaba paciente a 2 metros de la tribuna de atrás. Jardine masticaba su chicle con brazos cruzados. Ramos dejó correr y el centro acabó en nada. El 6 discutió con el experimentado central. Vega reclamó una mano involuntaria de Cáceres. Una mujer rezaba en su mente con imágenes paganas en las manos, y el defensor uruguayo del América se lanzó para salvar. Luego Barbosa disparó por disparar, sin atinar a la diana. La noche ya había caído para el minuto 10, pero las jugadas de peligro se escondían de las crónicas. Borja no pudo creer que le señalaran el empujón por la espalda. Se debatía constantemente el esférico en el círculo central, y el Vasco Aguirre observaba a sus próximos seleccionados. Ojalá que entre ellos se encuentre Marcel Ruiz, el más desdeñado de los últimos tiempos. Luego el Gru ejerció su primera escapada del domingo, mas no pudo superar a Ramón. Un trazo largo de Dos Santos dejó con espacio a Sánchez, pero la pensó mucho. Y luego Álvarez se quedó sin terreno. Borja se entró por dentro del perímetro, pero aunque la jugada continuó, se detuvo con un silbatazo. Fede se dio a Paulinho, mas Karen Janet, muy seria, levantó su banderola. Quién sabe a quién le quería pasar el portero blanco. Otra vez el 26 no alcanzó a llegar, pero exigió que lo siguieran dotando. Y entonces llegó la única opción que tuvo el América, que soñaba con ser tetracampeón. Nació en los pies de Malagón. Luego Juárez a Fidalgo, que se inventó un taconazo. Kevin y Reyes conectaron hasta en 3 ocasiones, y el fajado central diestro se iba a lucir como el que decretara el golazo. Pero el palo se llamaba Mefistófeles, y dijo textual: yo soy el espíritu que siempre niega. Así pues, todo aquello que vosotros llamáis pecado, destrucción, en una palabra, mal, ese es, en esencia, mi propio elemento. Álvarez se sumó como delantero, mas definió como lateral. Malagón abrazó un rebote y se persinó hasta el minuto 30 de juego. Una tercera parte de la vuelta estaba agotada y no se veía por dónde el Toluca apareciera en el arco enemigo. En una de esas Gallardo la bajó genial, pero compitió con Kevin y chocó a Luis Ángel.
que se revolcó un ratito por un pisotón. Un americanista a sombrero miraba con gesto adusto cómo Jonathan le metió la rodilla al Canelo. Alexis fijó los ojos, pero la movida solo terminó en más cháchara polémica. Eso porque Kevin se barrió con los tachones por delante, que fue Romero el que lanzó la patada al balón y se encontró con el zapato del rival. La decisión, nada. Juegue. ¿Era roja? Quizá, pero en esta liga de fútbol ya no hay criterios ecuánimes. Ya todo está en el margen de la incomprensión, tanto para el jugador como el aficionado, los jefes del arbitraje y hasta los mismos nazarenos, que no tienen ni claro de a quién hacerle caso. Al rato Cendejas peleó por la bola y Ruiz lo encaró, como para ponerle sabor al insípido cuadrilátero. Juárez se lanzó correcto para impedir la llegada de Alexis, y el disparo del dorsal 5 fue de puro acabar la jugada. La chica de lentes aplaudía contenta, y más se puso cuando se vio en la pantalla, a diferencia de esta viejita preciosa, que solo anhelaba ver a su equipo campeón. Barbosa puso un centro muy malo, y Malagón volvió a salir para robar el colorido balón. Los únicos que no parecían preocupados por nada eran los dos entrenadores, dispuestos a llegar a lo último en las mismas condiciones. La que sí estaba prendida era la gente del Diablo, feliz como pocas veces, quizá conocedoras del futuro cercano. Al menos el show del medio tiempo valió el precio del boleto. El público cantaba la cumbia de los trapos con el vacío en su cartera, pues algunos asientos se revendieron hasta en 68,000 pesos. Ridículo. Los últimos 45 minutos del certamen los pateó el Toluca, que por fin se adueñó de su final. Primero Vega fue pillado en fuera de juego, y los comentaristas se enojaban mucho, porque siempre quieren adivinar. ¿Qué pasa con Henry Martín? Ahora te escucho bien, Alexis, fuera de juego, no sé, pero para mí no era fuera de juego. De hecho, Israel Reyes... ¿Pero por qué no le dejó correr? Es lo que no entiendo. Para mí estaba habilitado Alexis Vega, yo la quiero ver otra vez. A ver... Bueno, no, sí, bien señalado, Una disculpa para el asistente, bien señalado el fuera de juego. Mientras Vaca y Faitelson fingían demencia, el capitán que levantó los 3 trofeos de América se marchó muy lesionado, en el que seguro fue el peor de sus últimos 4 torneos. En su lugar entró un muy abrazado Rodrigo Aguirre, a ver qué podía lograr. El primer centro no lo pudo contactar, mientras Martín era vendado. El pollo briseño calentaba, aunque nunca iba a ingresar. El capitán del Toluca tiró y ganó saque de esquina, pero se tuvo que emberrinchar para que Ramos se diera cuenta. Paulinho ya la bajaba listo para concretar, solo que le sacaron el balón en última instancia. La doñita hechizaba desde su lugar, pero el doble cabezazo no se convirtió en gol. Luego Marcel aventó a Fidalgo contra el banquillo, y la mecha chispeó. Barbosa empujó al Español, y después amagó con ahorcar al Chiquito. Canelo y Borja se metieron a defender, antes de que Ramón le hiciera un takedown al número 2. Los sensatos de ambos conjuntos llegaron a separar, y luego el embrollo de brazos y manos se hizo incomprensible. El ídolo de Nesa pidió calma, y el colegiado solo quería charlar, por lo que nadie fue sancionado. Raro, pues si fuera temporada regular, al menos habría un par de amonestados. Valentín Díez y Emilio Azcárraga vigilaban sus inversiones multimillonarias desde sus respectivos palcos, uno con chela y el otro a secas, pero los dos bien enchamarrados. Mi carnal brincaba con todo el aguante de su alma, pero la peinada de Ruiz fue para los fotoperiodistas. Borja hizo una falta y Jardine le gritó en portuñol al cuarto árbitro. ¿Para qué sirven los reclamos sobre esos personajes que no pueden tomar ninguna decisión? Seguramente solo como sacos de box. Vega envió el centro frontal y el ecuatoriano le ganó la posición al surgido en Querétaro. Por cierto que Borja fue raspado por la suela de Marcel, lo que le dejó muy dolorido, pero nada se marcó. Ahí cambió el destino. Y es que el ángel caído de la perra tapatía levantó las 2 manos y con esa pulcritud que tiene en la pata derecha masajeó la redonda, su mejor amiga, dispuesta a encontrarse con la frente de Luan, un brasileño que se quedó sin papá y en su honor y recuerdo festejó con mirada y sonrisa a los cielos. Esperan 6, el remate, servicio a segundo palo. No había marcha atrás. El águila de las 3 cabezas esta vez no podría levantar el vuelo, agotada mental, física y hasta espiritualmente. En lo que se preparaba la dupla chilena del AME, Paulinho caía rendido en el césped. Con el cansancio acumulado y las manos en la frente, prefirió marcharse en lugar de Morales, así no arruinaba el trabajo colectivo. Ya al 72, Alexis puso un centro con la mano del pie, y el recién ingresado cabeceó una velita, que se fue a derretir en el vértice del marco. Aguirre y Vega chocaron sin miedo, pero
Pero el segundo retó. La azul crema con aretes de corazón estaba sumamente nerviosa. Chiquito se encabronó por un saque de manos. Valdés chocó ante un muro rojo. Y luego Morales acabó con todo. La bajó con Calité para echarse a Cáceres al plato. Luego corrió y corrió. Sebastián se barrió por la espalda. Y los dos futbolistas tocaron el balón al mismo tiempo. Uno con los tachos y el otro con la punta. Igual que lo hiciera Israel Reyes el año pasado, el Pantera arrastró la pierna y encontró el contacto en el muslo del jugador charrúa. Evidentemente, el pueblo mexicano se dividió en dos. De un lado los que celebraban la marcación y del otro los que clamaban un robo, un amaño. Yo, como te lo dije hace rato y te lo dije hace un año y te lo digo siempre, considero que esta jugada pudo ser o no ser, pero la marcación se quedó. Y eso es lo que importa. Dediquemos nuestra corta vida a disfrutar del correr de la maldita pelota, en vez de enfrascarnos en luchas estériles entre aficiones, pues eso es lo que tanto desean los dueños del balón. Así nunca nos enfocaremos en ellos, en señalarlos, para ver si algún día este fútbol puede subir al escalón que nos encantaría alcanzar. Sea como fuere, el penal fue confirmado por el árbitro 2 veces mundialista, y el balón se colocó en el punto de cal. Alexis Vega, un muchacho con amplísimo talento, de una historia de vida inspiradora, pero que ha sufrido para llegar hasta donde está. Un futbolista mexicano de los que hacen falta y que ha batallado consigo mismo para hacerse grande, como la larga lista de connacionales que suelen ponerse el pie a sí mismos. Pero ya no más. Desde los 11 pasos, el 9 de Toluca se paró serio, firme y responsable, decidido a cambiar su propia historia, al tiempo que se consagraba como el ídolo que un equipo de cepa estaba esperando desde hacía largo rato. Llega Vega, viene Vega, ¡gol! Goles, con la del cuarto goleador histórico de todos los tiempos del fútbol de México, con esa camiseta Vega. Esta es tu casa, Vega, no te vayas nunca. Aquí te acomodas, aquí te sueltas, aquí se te permite jugar, aquí se te permite todo. No te vayas nunca, y menos te vayas enfrente. Está ganando el Toluca, le está ganando al tricampeón. El tanto de Vega significó su 13º del semestre, una cifra que jamás había acumulado en sus casi 10 años de carrera. Eso además de las 11 asistencias, lo que con 24 participaciones de gol lo coloca como el mejor mexicano de esta liga desde el 2010. De pronto y de la nada, bajo el consejo del turco Mohamed, Alexis Vega se transformó en el líder y en el jugador que no solo el Toluca requería, sino también él mismo. 15 años, 14 entrenadores, incontables futbolistas, 3 finales perdidas, pero solo una cosa se mantuvo firme: el ente más importante en el fútbol, la afición. Esa masa de personas con sangre de tinta escarlata, de corazón en fragua incandescente y de cánticos sulfurosos que rebotan inconmensurables en las 4 paredes del infierno. Una fanaticada tan fiel al diablo que le siguió aplaudiendo a los suyos, incluso en aquella desastrosa goleada de 3 años atrás, que aguardó a las puertas del Averno más alto de México, creyente siempre de que los vientos ardientes de la victoria volverían. Ahí, a su guarida, a esa caldera donde las brasas nunca se apagan, nunca se agotan. Ahí donde el trofeo plateado se sostuvo en las ansiosas manos de Alexis Vega y se elevó para que toda la ciudad lo mirara y al unísono gritara que Toluca es el ardiente campeón, la más reciente leyenda del fútbol mexicano. Valió la pena dejar Chivas y venir a Toluca. No sé si valió la pena o no, al final de cuentas hay etapas que cierran en mi vida, pero yo vivo y creo que al final de cuentas Chivas me dio mucho y estoy aquí haciendo una nueva historia. Al final somos profesionales y aporté mi granito de arena donde me tocó. Felicidades, Pollo. Gracias. Como capitán, campeón, haciendo el gol, soñado. Sí, yo sabía que mi regreso iba a ser por una sola cosa: levantar el trofeo después de 15 años, que toda esta gente, el patrón se lo merecía. Me puse las pilas y bueno, junto a todos mis compañeros del cuerpo técnico, dejamos nuestro máximo esfuerzo y hoy podemos levantar este trofeo aquí en casa. Paulinho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Campeón, me siento campeón.
Muy bien, feliz y espectacular. ¿Qué significa para ti este título en especial? No, yo no sé. Hace un año pensaba que era un loco por venir a México a jugar y ahora me entero que fue la mejor decisión de mi vida. ¿En qué nivel consideras que se posiciona el Toluca del Turco Mohamed en la historia del club? ¿Cómo valoras el torneo que se mandó Alexis Vega? ¿Crees que pueda llegar al Mundial al mismo ritmo? ¿Para ti, el Diablo tiene madera de bicampeón? Déjamelo saber en tus comentarios. Si disfrutaste este largo recuento, te platico que es algo que hacemos cada 6 meses desde 2020. Siempre relatando el camino partido a partido de cada campeón. Así que si te vas con buen sabor de boca, regálanos un gran like y sobre todo ayúdanos a compartirlo con tus amigos futboleros, esos que la pasarán bien al observar un buen resumen de esta longitud. Además te invito a suscribirte, pues estamos por abrir nuestra 6ª temporada, en la que publicaremos los 4 documentales mundialistas que nos faltan para terminar la serie, y nunca descansaremos en narrarte a las más importantes leyendas del fútbol mexicano. Con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por el rojo. Te sigo a muerte por donde va. Es una vida